Muy buenas tardes a todos ustedes que están sintonizando a través de las redes sociales, de la televisión, de Enlace Televisión desde Costa Rica, esta serie, estas conferencias, y a todos ustedes que aman la palabra de Dios. Muy bien. El tema que voy a terminar es la segunda parte. La primera parte la pueden encontrar ustedes en YouTube, ¿verdad? Ahí pueden ver todas las series. Y se titula El juicio final, repito, el juicio final del trono blanco. Voy a dar en menos de 5 minutos un resumen de la primera parte para que ustedes puedan ya encarrilarse y terminar con esta segunda parte. Los que trajeron su Biblia, ábranla en Apocalipsis capítulo 20. Todos los que trajeron su Biblia son los que se van a ir en el rapto. Garantizado. Perdón. Versículos del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, no hincados, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, o Hades, que son sinónimos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El apóstol Juan hace 2000 años vio todo el libro de Apocalipsis cuando un ángel le mostró muchas cosas, estando él en el mundo y otras. Dios lo sacó a Juan hacia otra dimensión para que viera la tierra aproximadamente 2000 años después de lo que Juan vio. O sea, vemos nosotros que la Biblia es un libro hiperdimensional. Juan ve hace 2000 años lo que va a suceder, lo que no ha sucedido y lo que ya sucedió. ¿Me siguieron? Juan está viendo algo futuro que cuando lo vio ya estaba sucediendo. Por eso lo escribió. Al mismo tiempo, en la época y en la dimensión en la que estamos nosotros, no ha sucedido. Y además está por suceder. ¿Qué significa esto, verdad? Que Dios es un Dios hiperdimensional. Es el único libro, la Biblia, que trasciende las dimensiones del tiempo, del espacio y de la materia. Esta es una de las evidencias de la grandiosidad de la Biblia, hasta que Albert Einstein descubre las leyes de la relatividad. O sea, la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así lo podríamos llamar. Entonces Juan ve un trono sentado en el... No puede ser en el cielo, porque los pecadores no pueden entrar al cielo. Y aquí es un trono donde Dios se sienta y están todos los muertos desde Adán y Eva. Todos los muertos no creyentes o por lo que hayan hecho. Pero este juicio no es para los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro juicio ya lo llevó Jesús en la cruz. Romanos 8:1. Y ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. La persona que recibe a Cristo, Él te promete pagar por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora tenemos solamente, mientras vivimos, que resistir al mal, al mundo y al enemigo. Entonces, este trono posiblemente, ¿verdad?, este juicio vaya a ser después del reino milenial.
Y antes rápidamente les explico, así como en un panorama, cómo está gráficamente la Biblia. Aquí está Cristo, su cruz, y aquí está el final de la iglesia. Son aproximadamente 2000 años entre Cristo y el final de la iglesia, porque toda la humanidad tiene que durar 6000 años para que al séptimo, que es el reino milenial, podamos nosotros, como dice la Biblia, tener nuestro Shabbat. O sea, nuestras vacaciones del cristiano serán durante 1000 años. Entonces nos encontramos aquí y nos encontramos casi ya para terminar la época de la iglesia. ¿Qué les quiero decir? Que nuestros días ya están contados. Ya están contados nuestros días. No sabemos 1 año, 2 años, 3 años que venga Jesús por nosotros, pero la iglesia está al borde de la orilla para que Jesús venga y saque a todos los cristianos del mundo en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en el momento en que desaparezca la iglesia por el rapto, de ahí en adelante comienzan 7 años de tribulación. Durante estos 7 años el anticristo se manifestará y en estos 7 años vamos a encontrar el juicio de los sellos, las trompetas y las copas, que son los 21 juicios del libro del Apocalipsis. Todo el Apocalipsis es el libro de los juicios de Dios en contra del mundo y de Israel. Entonces, repito, estamos a punto de terminar, viene el rapto, vienen los 7 años, y mientras los 7 años transcurren aquí abajo en la tierra, nosotros, como fuimos sacados antes de la tribulación, vamos a estar en el cielo. Jesús dijo en Juan 14, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para todos ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando yo venga, dijo Jesús, os tomaré, ahí está el arrebatamiento, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también están. Cuando Jesús dijo, os tomaré a mí mismo, ¿a dónde nos va a llevar? Al cielo. Entonces, mientras pasa aquí los 7 años, estamos en el cielo, en lo que se llama el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Acabando las bodas del Cordero, bajamos al mundo con Cristo a la segunda venida, cuando la guerra final, la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial se esté llevando, bajamos con Cristo. Él detiene la guerra, porque si Jesús no bajara, nos autoextinguiríamos, acabaríamos con el mundo. Como dijo Alberto Einstein, si hay una tercera guerra mundial, será con palos, porque ya las bombas atómicas van a acabar con todo el armamento convencional y no convencional que existe en el mundo. Entonces, bajamos con Cristo al terminar la tribulación, y entonces comienzan 1000 años. Vamos a Apocalipsis 20 y dice así, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será vuelto de su prisión y saldrá a engañar a los 4 ángulos de la tierra. Entonces veamos claramente que estos 1000 años es el reinado profetizado, prometido a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todos los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo y los apóstoles, toda la Biblia hablan
del reino que está por venir. ¿Cuál reino? El que Cristo les prometió. Jesús vino hace 2000 años a establecer su reino en Israel. Pero aquellos a quienes se les prometió, a los judíos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces se interrumpió el plan de Dios. Y Dios ahora, en esta interrupción, interviene y nos pone a nosotros, que somos la iglesia. Estamos en un periodo o en un intervalo entre la cruz y la segunda venida de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que desaparecer para que Dios cumpla la promesa del reino prometido a los profetas, a los patriarcas y a los apóstoles. Acuérdense ustedes en Hechos capítulo 1, 6 en adelante, que Jesucristo ya había resucitado. Y entonces los apóstoles, pues ya resucitó. ¿Y el reino? ¿Qué pasó con el reino, Jesús? Tú nos prometiste que iba a haber un reino. Todavía los discípulos no entendían claramente la cronología de Dios en su programa para el mundo. Y entonces le preguntaron a Jesús, fue la última pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Y qué del reino? Hechos 1, del 6 en adelante. ¿Qué les contestó Jesucristo? No les toca a ustedes saber la potestad de los tiempos de Dios, pero recibirán poder en el Espíritu Santo para que me sean testigos. Cristo no les dijo, se acabó el reino. Cristo no les dijo ninguna fecha, les dijo, espérense y cuando venga el reino, mientras tanto, la iglesia, vayan al mundo y prediquen este evangelio. Háblenle a todo el mundo acerca de que hay vida después de la vida. Cuéntele al mundo la historia de amor más grande jamás contada, que el Hijo de Dios vino al mundo a dar su vida por nosotros en una cruz. Y después ya les voy a explicar cuándo viene el reino. Y cuando ya entramos a las cartas de los apóstoles, después del libro de los Hechos, ya comienza Dios a revelarnos los tiempos y las señales que deben existir antes que Él venga. La más grande señal de todas fue el regreso de Israel en 1948. Cuando Israel regresó en 1948 a su tierra, comenzó la cuenta regresiva de Dios. El reloj que tenía Dios en la cruz le apretó y ya no hizo tic, 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 tic. Se paró la cuenta con Israel. Vino la maldición sobre Israel. Fueron exiliados por casi 2000 años en el mundo entero. Hasta ahorita hay una maldición sobre el pueblo de Israel. Hay una maldición porque rechazaron a Jesucristo, pero se van a convertir en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, pasaron casi 2000 años y llegamos a 1948 y Dios vuelve a hacer tic, 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 tic. Comienza el tic, tic, la cuenta regresiva del 48 a nuestros días. Y Cristo les da una parábola en Mateo 24, 32 en adelante. Miren la higuera. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la higuera? Israel. Cuando vean que sus hojas han brotado, no pasará una generación sin que esto acontezca. La higuera es Israel. Cuando regresaron el 48, vemos nosotros que Israel, después de 2000 años, regresa a su tierra y se independiza como nación libre, soberana e independiente. Después de casi 2000 años, no perdieron su cultura, no perdieron su idioma, no perdieron su política y no perdieron su religión. Es un caso único en la sociología de la historia del ser humano y la antropología también. Así que Israel simplemente Dios lo deja como un ejemplo, pero dice Dios, no he acabado con la nación de Israel. Pero desde que regresó Israel, tenemos el tiempo contado. Así que es muy importante, y la última señal que Dios dio fue en Daniel capítulo 12, versículo 4, que dijo Daniel hace 2600 años, escuchen, en los últimos tiempos, el ángel Gabriel le dijo a Daniel, en los últimos tiempos te voy a dar la más grande señal. El conocimiento aumentará. Y ahora que hemos llegado a la inteligencia artificial,
Hemos llegado a la cúspide más elevada del conocimiento. Ya no hay nada más que el ser humano pueda anhelar en cuanto al conocimiento. Y el ser humano se ha ensoberbecido a tal grado con la IA, la inteligencia artificial, escuchen esto, que el consejero del Foro Económico Mundial, un hombre que se llama Noé Yuval Harari, es un judío, un historiador ateo, que escribió un libro que se llama Homos Deus, el hombre de Dios. Escuchen lo que dice este hombre. Lo dijo en el Foro Económico Mundial, enfrente del presidente Clinton, de Bill Gates, de senadores, de diputados, de gente ilustre, de príncipes y de reyes de Europa. La crema innata, supuestamente, de la intelectualidad del mundo. Escuchen lo que les dijo este hombre. Con la inteligencia artificial hemos llegado a un lugar donde vamos a crear una super raza de seres humanos. Vamos a crear un super hombre. Y hace 3 o 4 meses Harari volvió a decirlo, pero ahora exageró. Esta máquina que es la inteligencia artificial, bueno, sabemos que una computadora trabaja, ¿verdad? Tú prendes tu computadora y lo que aparece en tu computadora son programas. Esos programas no aparecieron de repente, ¿verdad? El software que le llaman, sino que alguien los metió, un programador. Pero la inteligencia artificial, dice Harari, llegará el momento en que tiene tal programación que puede la inteligencia artificial o esta máquina superar nuestra inteligencia y ahora tendrá un cerebro humano capaz de pensar sin ningún software. Y ahí es cuando los cristianos decimos, aquí hay gato encerrado, aquí ya hay mano negra. ¿Cómo puede una máquina superar la inteligencia humana? Llegar a traspasar completamente la mente al grado que pueden convertirse en nuestro propio enemigo, un robot, y estar nosotros en peligro por el aumento del conocimiento. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta como cristianos, ¿cómo es posible que esta máquina pueda cobrar conciencia si no es a través de que tenga un espíritu de demonio? Y la Biblia profetiza exactamente esto, que comenzarán los supuestos robots que vamos a crear a ser dirigidos por espíritus inmundos, que conocemos que se llaman, Jesucristo les llamó, demonios. Y van a comenzar a controlar al ser humano en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus emociones y en su intelecto. Ya no podemos llegar a más alto grado. Daniel 12:4, el conocimiento en los últimos tiempos aumentará. ¿Alguien puede dudar de que no nos encontramos en los últimos tiempos? Para nada. ¿Qué puede haber después de la inteligencia artificial? Más que el suicidio de la raza humana. Muy bien. Finalmente, para terminar la introducción de la primera clase, vimos también que en el versículo 12, Juan ve a los muertos. Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Recuerden esto, todos estos muertos ya habían muerto, ¿verdad? O sea, es una redundancia. Hitler ya había muerto, Stalin ya había muerto, Mao ya había muerto, Saddam Hussein ya había muerto, los pederastas, ¿verdad? Michael Jackson ya había muerto, todos habían muerto ya. Pero Juan los ve parados, con piernas, con cuerpos resucitados, mas no glorificados. Ahí estaban ya delante de Dios y todos de pie. ¿Por qué de pie? Porque en ese momento nadie podrá hincarse. El tiempo ya de perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, ya pasó a la historia. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te está hablando. Mañana tú no sabes, ni yo tampoco, si vamos a amanecer. Y llegará el momento en que muchas personas se van a encontrar en este juicio y ahí no hay misericordia,
ya no hay amor, no hay nada de parte de Dios. Todo eso ya pasó. Tenemos un tiempo límite, todos los seres humanos, para oír la voz de Dios. Y es ahorita, en este momento, en que tú estás oyendo la palabra de Dios en la Biblia. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, grandes y pequeños. Ahí estarán los abogados, los reyes, los presidentes, los dictadores, los diputados, los senadores, empresarios, millonarios, y también habrá indígenas, habrá pobres, habrá gente de la más baja clase social. No habrá distinción social en este juicio. Tampoco habrá distinción de géneros. Habrá hombres y habrá mujeres también. Y dice la Biblia, y entonces fue abierto el libro de la vida y fueron juzgados los muertos según sus obras. Muy bien, pasemos ahora entonces a continuar y terminando para desarrollar esta conferencia. Los libros fueron abiertos para que todos los que estén ahí enfrente de Dios sean condenados según lo que hicieron. Fíjense qué paradoja. Nosotros los cristianos vamos a ser juzgados no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Pero ellos van a ser juzgados por las obras, porque no quisieron la gracia de Dios. No aceptaron el perdón de Dios en la cruz. Van a ser juzgados según sus obras. Esto implica, ¿verdad?, que cada uno de estos seres humanos va a experimentar una revisión personal de su vida pasada, por lo cual serán juzgados según todo lo que hayan hecho, desde que nacieron hasta que murieron. Cada pensamiento que tuvieron, cada obra que hicieron, cada grosería que dijeron, cada maldición que profirieron, cada acción, cada pensamiento que en toda su vida hicieron. Ahora, pregunta, ¿cuánto tiempo le llevará a Dios para juzgar a billones de personas? Es claro que bastante tiempo, pero recordemos que la dimensión, ¿verdad?, del tiempo es diferente en otra dimensión. Entonces veamos nosotros lo más importante. Otro de los propósitos, cuando los libros se abren, el libro de la vida, son para, escuchen esto, para determinar el castigo que cada persona va a recibir. Porque la Biblia nos enseña que habrá diferentes grados de castigo, lógico, porque habrá personas mucho más malas y más pecaminosas que otras personas. Veamos esto en Mateo capítulo 11, versículo 11 al 24, de qué manera lo estableció el Señor Jesucristo. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio, subráyalo en tu Biblia, ¿cuál es este día del juicio? El que estamos leyendo y aprendiendo, el de Apocalipsis 20, del 11 al 15. El día del gran trono blanco, el día del juicio final. Nosotros ya fuimos juzgados en la cruz. Este es el día de todos aquellos que le rechazaron. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable, o sea, habrá menos castigo para Tirón y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Será menos castigo para los homosexuales, que ustedes
que han visto los milagros y no han creído. ¿Qué nos enseña esto, verdad? Que entonces las personas no van a ser juzgadas con el castigo igual. Dios va a decir esto: una persona va a tener mucho más grande juicio si oyó la palabra de Dios. Por tanto, muchos de ustedes que han oído la Biblia y la Biblia y la Biblia, tal vez sea menos el castigo para Saddam Hussein que para ustedes. O menos castigo. Nosotros decimos, el Chapo tiene que estar en el infierno. Y aquella tiene que ser persona. Yo soy bueno, siempre he sido, hice un asilo para los ancianos, no soy tan malo. Hice un orfanatorio para los niños y me voy a morir. Y estoy seguro que pues no fui tan malo como los demás, como esa prostituta, como ese borracho parrandero igual, como ese traficante de drogas. Espérame tantito. Eso es lo que tú crees. Esta es tu percepción del pecado de acuerdo a como tú crees que va a ser. Pero Dios piensa diferente. Tú has oído más, el Chapo nunca oyó, esa persona nunca oyó. Espérate, porque ni el juicio. Muchos que han oído la palabra de Dios y la han rechazado, el castigo será más grande. Esta es la percepción como Dios juzga a las personas. Veamos el libro de Lucas, capítulo 12, el Evangelio de Lucas, 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué? Pau, 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 pau. Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de ser castigado o de ser azotado, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien. Hasta este momento, vemos, ¿verdad?, que algunos serán culpables de crímenes masivos, como Hitler, Stalin, Mao, Saddam Hussein, los ayatolas de Irán, otros gobernantes, dictadores de la historia, mientras que otros no fueron Saddam Hussein, no fueron Hitler, vivieron vidas más civilizadas y creen ellos que porque yo no fui tan malo como Hitler, ni tan pecadora como esa prostituta, ni tampoco como el Chapo Guzmán, yo por lo menos voy a misa el domingo, de vez en cuando me bautizaron, no soy tan malo como esos demás, los religiosos. Pero de todos modos, esas personas que se creían buenas y menos pecadoras serán juzgadas más severamente si oyeron la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 2, las siguientes palabras. Esto es terrible porque dice la Biblia, por tanto, Hebreos 2, es necesario que nos habla a los cristianos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa atribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es posible que tú, habiendo oído de Cristo, sabiendo que Él paga por tu vida, sabiendo que Él puede rescatarte del hoyo donde te encuentras, y sabiendo que perdonó todos tus pecados, después de recibir a Cristo, comiences a descuidar tu contacto con la Biblia? Ya ni a la iglesia el domingo la traes. Nada más vienes a oír. El lunes, ¿quién sabe si la abres? El miércoles, esta vez, Jesucito mío, mi dulce compañía. Y eso es tu relación y tu devocional con Dios. A la hora de la comida, gracias por tus alimentos, dáseles a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Como un perico, oras y das las gracias. Ya no te sale del corazón, perdiste tu enamoramiento con el Hijo de Dios. Esto es lo más terrible que puede haber.
¿Cómo podemos escapar si descuidamos esta salvación? Veamos ahora aquí en Hebreos capítulo 10 lo que dice también la Biblia en versículo 29 al 31. Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿cuánto mayor, dice el escritor a esta carta, piensan ustedes que va a recibir una persona que ha ido a la iglesia, que ha oído del perdón de pecados, que ha ido al discipulado, que sabe quién es Jesús y que sabe Dios y que haya descuidado esta salvación y que esté ahora resistiendo al Espíritu Santo por sus pecados? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Es lógico que un castigo mucho mayor, porque mucho se te ha entregado y mucho has conocido de la persona de Jesús. Versículo 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el escritor a los Filipenses, Pablo, porque es necesario que cuidemos nuestra salvación, que temblemos y que sepamos que no jugamos con Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios cariñoso que nos ama entrañablemente. Romanos capítulo 11, pero también es un Dios que es severo y que castigará el pecado. Jesús vino como cordero hace 2000 años, pero en su segunda venida se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. El que respondió, ven y entra al gozo de tu Señor, al cielo. Los que no serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y terminemos en Apocalipsis 20, y dice a continuación el apóstol Juan que fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ahí estaban escritas todas las cosas según sus obras. Muy bien, existe una diferencia, pongan atención, muy grande entre el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. En la Biblia hay dos libros que se nos han dado a conocer. En el libro de la vida están escritos los nombres de todos los que han nacido. Y en este libro de la vida, sus nombres pueden ser borrados. Pero en el libro de la vida del Cordero están escritos todos los nombres de todos los que hemos aceptado a Jesucristo. Son dos libros completamente diferentes. Vean, por ejemplo, el Salmo 139, lo que dice el rey David en el versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Escucha esto. En el libro de la vida, donde están escritos todos los que han nacido desde Adán hasta nuestros días, desde el momento del embrión. Desde ese momento, como te desarrollaste en el vientre de tu madre, como creciste en el vientre de tu madre, cuando naciste gritaste, ¡ah! Desde tu primer grito al salir del vientre de tu madre, estaba escrito en el libro de la vida. Cuando estabas ahí, tenías 1 año, 2 años y te estaban educando, todo, absolutamente todo de tu vida. Y de mi vida, aunque los cristianos no vamos a estar ahí, ¿verdad? Porque van a ser muchos borrados, como lo vamos a ver, está escrito en la palabra. Y dice, aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuando andabas en triciclo a los 4 años, cuando estabas a los 7 años en primaria,
con los padres que tuviste, si fuiste huérfano, cómo te trataron, si fuiste violado o violada en tu juventud, o fuiste víctima de algún pederasta, ¿verdad? Como Michael Jackson, que violó a 37 niños. Todas estas cosas serán escritas en el libro de la vida. Y veamos ahora el libro del Cordero, que es muy diferente, porque aquí están todos los creyentes escritos. Filipenses capítulo 4, versículo 3, escribe el apóstol Pablo estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Es muy importante la diferencia de estos libros, hermanos, porque si no lo hacemos, nos confundimos, y hay personas que dicen, es que la salvación se puede perder por ignorar claramente lo que dice la palabra. Filipenses 4, versículo 3, dice la Biblia, así también ustedes cuando éramos niños, este es Gálatas, Filipenses está aquí después de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, escribe Pablo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Vemos nosotros que no hay nadie en el libro de la vida que no esté escrito. Y vemos ahora en el libro de Apocalipsis, en las iglesias, capítulo 3, que dice la Biblia, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Aquí hay mucha gente que pues he tenido yo, ¿verdad?, que contestar esta pregunta en debates, en seminarios que me preguntan. Aquí dice la Biblia que el que no venza, borrarán su nombre. Y me preguntan, ¿significa esto entonces que se puede perder la salvación? Le dije, vuélvelo a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su libro de la vida. La pregunta que vuelvo a hacerle a estas personas es la siguiente: ¿quiénes son los que dice la Biblia que han vencido? Vayamos a Primera de Juan, ahí está, dale 2 vueltas a tu Biblia antes de Apocalipsis y veamos quiénes son los vencedores, por lo cual nuestro nombre no será borrado. Versículo 4, Primera de Juan 5, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿eres tú nacido de Dios? ¿Tienes la salvación? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los vencedores? En cada carta de Apocalipsis 3 y 4, 2 y 3, se repite el que venciere. En todas las cartas termina Jesús, el que venciere le daré esto, será conmigo, coheredero conmigo. ¿Quiénes son los vencedores? Nosotros. Dice en Romanos 8, somos más que vencedores. Porque Él en la cruz venció a Satanás, venció al diablo y venció al pecado. Y tú tienes a ese que venció en tu corazón. Por lo tanto, Él nos da esa victoria que no es de nosotros. Por eso cuando nos coronen, dicen Apocalipsis 4 y 5, nos vamos a quitar las coronas y se las vamos a dar a Jesús. Y le vamos a decir, Señor, no merezco ni la corona que me estás dando, porque tuya es la gloria, el poder y la honra y la sabiduría por los siglos de los siglos. La salvación no se puede perder. Y finalmente, dice a continuación el pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, y entonces, dice la Biblia, fueron juzgados según sus cosas. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Todos los que hayan muerto, o que los tiburones se los hayan comido, o que se hayan ahogado, y ahí están dentro del mar sus huesos, o te hayan cremado, o te hayan enterrado,
Todos los muertos, desde Adán hasta nuestros días, van a salir con cuerpos, van a resucitar. Y el cuerpo que se les dará será no para vida eterna, será para enfrentar, para oír el juicio de los labios del Hijo de Dios. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, no habrá ninguna persona en el juicio del gran trono blanco que no haya resucitado. Todos nosotros, los cristianos, desde Adán hasta el día del juicio, ya estamos vivos delante de Dios. Este juicio será para todos los que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Y aquí quiero terminar con una pregunta muy importante que siempre se hacen las personas y que es muy válida. Oiga, ¿y qué de los hindúes que nunca oyeron de Jesucristo? ¿Y qué de los indígenas o los aztecas, tlaxcaltecas, olmecas o tribus que nunca oyeron de Jesucristo? ¿Y qué de las personas, yo tuve a mi papá, que nunca tuvimos la Biblia? ¿Qué será de esas personas? ¿Cómo van a ser juzgadas? ¿Cómo podrá Dios juzgar a una persona que no tiene nunca, ni oyó nunca de Jesucristo? Muy bien, gracias a Dios, que toda la sabiduría la encontramos en este libro, y la respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 12, el día hasta 16. Romanos 2, del 12 al 16. Escuchen con mucho detenimiento, con mucho detalle y con mucha atención la respuesta de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿cuál es la ley? La Biblia. A eso es a lo que se refiere Dios. Hay cantidad de personas que han muerto que nunca han oído de Dios, ni de la Biblia. ¿Será injusto Dios de mandarlos al lago de fuego? De ninguna manera. Veamos qué dice Dios. Todos los que sin ley han muerto, sin la ley van a morir, claro. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vean ustedes, entonces, todos aquellos, vamos por orden, que han muerto sin nunca haber escuchado la Biblia, van a ser juzgados sin la ley de Dios. Pero todos nosotros que hemos vivido bajo la ley de Dios, ¿quién nos va a juzgar? La ley de Dios. Serás juzgado de acuerdo a este libro que tú y yo hemos oído. Vamos por orden. Continúa Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Las personas que nunca han oído de Cristo. Cuando estas personas no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí vamos a suponer que aquí estamos en el juicio de Dios y viene una persona que nunca oído hablar de Cristo, viene un mormón, o viene una persona indígena, o viene una persona que nunca ha oído hablar, que jamás habló de Cristo, y aquí lo tengo enfrente, en este caso, ¿verdad? Yo hago el papel de Dios. Y me dice esta persona, ¿cómo vas a mandar al infierno? Yo nunca supe de tu hijo, ni que había muerto en la cruz. Ven para acá, le dice Dios. Tú tienes, todos los seres humanos, dentro de su corazón, una conciencia. La palabra con, dentro, ciencia, conocimiento. Conciencia, conocimiento interior. ¿Qué es la conciencia? Es una voz dentro de nosotros, ya sea azteca, náhuatl, cherokee, lacandón, no me importa que nunca, ni siquiera has hablado de ninguna religión, algo en ti te dice que matar es malo. Hay tribus que no entregan a su hija si ha habido adulterio o ha habido en la familia o esa muchacha no es virgen a la hora de entregarla. Hay personas que rechazan a una mujer si no es virgen a la hora del matrimonio. ¿Quién les dijo que era pecado el adulterio o la inmoralidad o tener sexo antes de casarse? ¿Quién les dijo eso? Nos los dice la conciencia. ¿Quién les dice que meterte en una casa y sacar objetos
o en una tribu, meter a la tienda de campaña de otra familia, sacarle ahí su bolsa, inmediatamente esa persona lo juzga a la tribu. ¿Quién les dijo que robar y tomar lo ajeno es pecado? Su conciencia. ¿A poco un león viene y se come un venado? Vamos a hacerle juicio al león. ¿Cómo te atreves a matar a ese venadito inocente? ¿Qué, no tienes corazón? No hay nadie que le diga eso a un león, ni a una hiena, ni a un tigre, ni a un perro porque muerde a otro, porque los animales no tienen la conciencia que tenemos nosotros. Dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, porque Dios puso la eternidad en el corazón humano, porque nos hizo a su imagen y semejanza. No somos animales, tenemos algo que es la conciencia, que cuando algo bueno, algo me hace sentirme satisfecho, que hice, que soy generoso, que he hecho un regalo, que he hecho lo bueno, que le doy pan al hambriento, que ayudo a la gente que necesita, nos llena de una satisfacción que una persona avara, una persona egoísta nunca experimentará. Al contrario, las personas que actúan de una manera contradictoria, los acusa, es un juez la conciencia que nos recompensa o nos llena de amargura, de remordimiento. ¿Por qué hice eso? ¿Y por qué me acosté con mi novio si yo sé que no lo debía haber hecho? Ahora voy a quedar embarazada. Porque ese sentimiento que nos acusa, ¿qué es esa voz? Tu conciencia. Entonces, en el día del juicio, a los que bajo la ley hemos pecado, bajo la ley seremos juzgados. Pero a todos aquellos que nunca oyeron de Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? Por su conciencia. Y solo Dios sabe quién es bueno y quién es malo delante de Dios. Y termina Romanos 2, versículo 16, con este versículo. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. En otras palabras, qué difícil es conocer a una persona. ¿Cuántas personas se visten con una apariencia de corderos, de amables, de buenas gentes, como los fariseos en el tiempo de Cristo? Pero Jesús veía lo de adentro y les dijo: sepulcros blanqueados. Por afuera, la apariencia, y por acá, y en la iglesia, santo, santo, santo. Y mira, llega el martes y golpea a su mujer. Y va con sus hijos, y sus hijos saben cuenta cuando voltea el papá y ve a otras mujeres. Y los hijos dicen: mi papá es un mentiroso, es un adúltero, realmente no quiere a mi mamá. O la mamá que escucha a los niños: cómo mi mamá es tan irrespetuosa y le falta el respeto a mi papá. Y así crecen los niños con papás que aquí en la iglesia tienen algo y en su casa practican lo contrario. Porque Dios ve los corazones, caras vemos, corazones no sabemos. Y como no sabemos, solo Dios te juzgará en el día del juicio. Todos ustedes en esta mañana o en esta tarde que han escuchado este mensaje, quiero terminar con estas palabras: Dios te ama. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él nos reconcilió, porque si por su vida pagó por nosotros, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos de la ira del juicio gracias a su muerte en esa cruz? Jesús fue herido, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por tus pecados y por mis pecados. Y muchos, a pesar de eso, le han dicho: no quiero saber nada contigo. Y Dios te va a dejar, y así vas a llegar al final de tu vida y te lamentarás en el día del juicio del trono blanco, pero será demasiado tarde. Ahorita tienes un cerebro listo, ¿verdad? No eres tonto, no tienes ninguna enfermedad mental para hacer una decisión donde Dios te dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere entrar a tu vida en este momento, en esta tarde.
Ninguno vino por coincidencia. Tú tenías una cita hoy con Dios. Entiende esto. Hoy viniste porque estabas citado. No te trajo tu mamá, ni tu cuñado, ni tu cuñada, ni tu amigo. Dios te trajo a través de otra persona para que oyeras la voz y supieras que te ama, que te quiere perdonar y que lo único que te pide es que te arrepientas de tu vida. Que le digas en esta tarde: Señor, ya no puedo con mi vida. Ya no quiero seguir como estoy, pero no tengo las fuerzas para dejar el pecado. Vengo a la cruz como un limosnero. No te ofrezco nada, Señor. Ten misericordia de mi pecador. Te pido que me perdones, aunque yo sea borracho, parrandero, homosexual, he abortado 7 veces. Si tus pecados, dice la Biblia, fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser, gracias a la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿No quisieras tú en esta tarde recibirla en tu corazón? Inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, cuántas gracias te doy en esta tarde por permitirme y haberme dado el privilegio de oír tu palabra, de conocer tus pensamientos y el juicio futuro que se aproxima sobre la humanidad, porque nadie puede burlarse de Dios. Tarde o temprano, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, el hombre va a cosechar. Dios te pide en esta tarde que te arrepientas de tu vida, que reconozcas que has pecado contra Él, pero que en esa cruz Él abrió sus brazos, fue coronado de espinas, de clavos en sus manos, clavos en sus pies, y en la agonía más escruenta, más trágica, más sangrienta de la humanidad, Él dijo que venía a perdonarnos y a no tomar en cuenta nuestros pecados si nosotros creíamos lo que Él en esa cruz estaba haciendo en nuestro lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mi vida. Yo sé que yo no puedo cambiar, que no tengo la fuerza ni el poder de cambiar mi vida, pero quiero reconocer que he pecado contra ti, que solo puedo pedirte ayuda, misericordia, y por tu amor en la cruz, que entres a mi corazón en este instante. Abro mi corazón, Señor, porque creo que resucitaste a los 3 días. Y como creo que vives, creo que yo también, cuando abra los ojos en la muerte, te veré a ti, no a los demonios que me llevarán al juicio, te veré a ti, Jesús, que pagaste por mis pecados. Y el día de hoy, en este instante, te convertiste en mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.